Sean bienvenidos al programa de este podcast llamado Entorno Aliasing. Para quienes nos escuchan por primera vez, mi nombre es Eduardo Mendoza y junto a 3 amigos más hablaremos acerca de temas de actualidad, así como ciencia y tecnología, sociedad y política, música, arte y entretenimiento. Esta versión de Entorno Aliasing es grabada de manera remota, esto debido a la situación en la que nos enfrentamos. Por su comprensión, gracias. Comencemos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a esta emisión de Entorno Aliasing. Qué gusto que estemos reunidos nuevamente. Gabriel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Lalo? Yo estoy muy bien, espero que tú también y pues feliz de que ya un nuevo episodio a darle. Así es. Me gustaría hacer rápidamente un anuncio. Quizás haya un poco de confusión debido al canal y me gustaría decirles cómo vamos a estar subiendo los videos. Principalmente, los miércoles van a ser de Entorno Aliasing. Este podcast será subido cada 15 días, así que será alternando un video de datos interesantes en la historia con un video de un podcast. Los días domingos serán específicos de Dr. Kofner. Ahí tendrán un video pues de un tema en específico, algo interesante, puede ser tecnología. Y pues de esa manera iremos subiendo los videos. Entonces, espero para quienes nos escuchan puedan seguirnos en las redes sociales. Y pues nada, Aldo, ¿cómo estás? Bien, gracias por esa información, Lalo. Muy bien, todo bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos ustedes, muchachos? Pues muy bien, muy bien. Ok, ¿cómo estás, Quique? Bien, bien, feliz aquí otra vez de estar nuevamente con ustedes, igual hablando de un nuevo tema. Y fíjate que esta semana traemos un tema bien interesante, un tema que seguramente va a causar mucha polémica, pero pues como siempre lo estamos manejando, me gustaría hablar de otra cosa. Anteriormente, hace 2 semanas aproximadamente, se subió al canal un video acerca de cómo funcionaba el NES. Es el Nintendo Entertainment System. Justo en el video yo le comentaba a Aldo que nos equivocamos porque dijimos Nintendo Electronic System, pero no es Electronic, sino es Entertainment. Y bueno, también Quique me dijo que le gustó mucho ese video porque pues ya dijimos, ¿no? Estudiamos electrónica, sabemos un poco de cómo funcionan estas cosas, pero cómo es que una consola, digamos, tan simple o tan vieja, pues puede tener tanta tecnología en su interior, ¿no? Y aquí está la pregunta obligada. Ustedes, amigos, ¿con qué juegos se divertían? Me gustaría que me mencionaran 3 y las razones por cuales les gustan tanto esos juegos. Podemos empezar contigo, Quique, que yo sé que eres amante de los videojuegos. Claro, por ejemplo, a mí me gusta el de Legend of Zelda, de Ocarina of Time, de Nintendo 64. Ese fue muy apreciado para mí por la historia del juego y por la historia que yo tuve pues al jugarlo, ¿no? ¿Te puedo preguntar rápido una cosa? ¿Cuántas veces lo has terminado? Buena pregunta. No, realmente sí, no sabría, más de 15 veces. O sea, yo estuve conviviendo mucho tiempo contigo y realmente sé que es un juego que te apasiona. Sí, de hecho sí, todo lo que tenga que ver con la leyenda de Zelda sí me apasiona bastante. Ok, ¿algún otro título? Otro título sería el de Banjo-Kazooie, ese es para Nintendo 64 también. Ese fue mi primer juego así tal cual para mí. O sea, te regalo este juego, ¿no? Ese me gustó mucho porque pues te tiene coleccionando alrededor de muchos mundos, muchas piezas de rompecabezas y así, ¿no? Me gusta mucho porque no es para que pues, lo tires, o sea, lo juegues y te aburras, sino para que estés dale y dale, dale y dale hasta que lo logres. De hecho, Quique,
me gustaría mencionar que tú tienes una versión de Nintendo 64 de las que se consideran raras, ¿no? De hecho, he visto videos así que se evalúa esa versión en pues, bastante dinero, ¿no? ¿Qué puedes decirnos de eso? Sí, de hecho, esa consola es bastante rara. No he investigado realmente el precio. Y es curiosa esa historia porque pues fue un regalo de Navidad. E íbamos caminando así en un bazar. Y me dice mi papá, mira, pues es un Nintendo 64, ¿lo quieres? Y pues va, ¿no? Y ya pues, lo compré. Pero pues en ese momento pues fue saliendo 150 pesos en un bazar. O sea, realmente es una ganga. Y pues Claro. es una edición de Pokémon, donde trae a Pikachu en la parte de enfrente. Los botones son las dos patitas. Y cuando lo prendes, le prenden los cachetitos en la consola. Alguna vez la vi y bueno, ya había visto un video que es de las consolas de Nintendo 64 pues raras, ¿no? ¿Cuál es tu último juego? Mi último juego diría que sería el Golden Knight de 007 igual de 64. Sería mi primer juego shooter. Sí, yo de la consola de Nintendo 64. Con esa crecí. Es muy bueno el GoldenEye, de hecho, a quienes les gusta el arte de emular juegos, es de los más complicados, ¿no? De emular. Sí, 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 el 64 es otra cosa. Aldo, ¿Qué ¿qué tal, nos puedes Eduardo? mencionar? De mis juegos favoritos, pues el primero, o sea, a relucir como buen rockstar empedernido que soy, sería Guitar Hero. El Guitar Hero, pues básicamente los jugué todos y me los pasé todos, entonces pues sí. Pero digamos que el Legends of Rock es uno que guarda un espacio muy especial en mi corazón, ¿no? Pues es como que el más clasicón. Y luego sería el Super Mario World, me parece, donde aparece Yoshi. Es un juego que también invertí bastante tiempo de mi infancia jugándolo horas tras horas. Llegaba incluso a frustrarme demasiado por no pasar ciertos niveles, como seguramente a todos les pasó. Y pues sí, también me lo llegué a pasar varias veces con todos los trucos, o sea, todo desbloqueado y demás, ¿no? Porque pues mi impulso compulsivo no me deja terminar un juego que no sea el 100%. Sí, ¿no? Tu toque. Ándale, ese. Y por último sería el Call of Duty, que también tiene muchos recuerdos en mi infancia. Pero, ¿qué Este, versión de Call of Duty? el Black Ops 2 es con el que más me divertí, digámoslo así. Oye, pero Black Ops no es tan viejo, ¿sí? No, de hecho no es tan viejo. Pero te digo que como forma una parte muy importante de mi infancia igual, bueno, no de mi infancia, de mi juventud, con mis primos jugándolo, pues sí, la verdad es que sí, le tengo bastante cariño a ese juego. Ok, eres más moderno, ¿no? Un Ándale, muchachón algo así. más moderno. Pues, Gabriel, ¿qué nos tienes Hola, por compartir? bueno, pues yo en mis juegos favoritos te voy a mencionar el primer videojuego que tuve en mi infancia, que fue el Tony Hawk's Pro Skater 1. Bueno, de hecho es Tony Hawk's Pro Skater nada más, porque solo existía ese, para el PlayStation 1. Y es un gran juego, o sea, apenas estaba agarrando un control cuando yo jugué ese juego y pues me divertí muchísimo con él debido a que me tardé mucho acabándolo porque pues era un niño, ¿no? Pero al final lo acabé. Igual comparto con Aldo el gusto del Guitar Hero, también el Legends of Rock es muy bueno, Ujú. también los acabé todos y pues hasta me gustaba jugarlos en guitarra, en bajo, en micrófono, en batería a veces porque pues eso sí me hacía falta. En batería. Pero aquí les preguntaría, ¿no? O sea, ambos son muy adeptos de este juego. Obviamente ya los dos mencionaron que Legends of Rock. Ujú. Pero Sí, bueno,
para ustedes, ¿cuál es la canción que más marcó ese juego? A ver, Gabriel. The Legends of Rock. Ajá. Pues hay muchas que marcan el Dime juego. una en específico. La que más se te haya complicado sacar. Obviamente, pues, no vas a decir... Esa es Through the Fire and Flames, es obvio, esa es la más difícil. Sí, obvio, pero una que te encantaba tocar, a eso voy. Una que me encantaba tocar y para mí, y era complicada, era la de The Number of the Beast de Iron Maiden. Esa Ok. me gustaba mucho tocarla, pero al momento de llegar ahí, pues sí era complicada la canción. Pero pues sí, divertida. También me gustó Raining Blood. Era un juego, digo, una canción muy difícil también para el momento. De hecho, estuve atorado la primera vez que llegué al nivel de expert en esa canción. Pero Y pues, permíteme ¿no? tantito. ¿Y tú, Aldo? No me vas a decir que las mismas, ¿o sí? No, para nada. De hecho creo que hasta sabrías cuál te diría. Paradise City de Guns N' Roses, por No, porque favor. no sale ahí. Es Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle. Ándale, sí. Esa Cierto. es mi favorita en el juego como tal, sí. Y One también es como mi compañero Gabriel dijo, también se me complicó bastante la Raining Blood, no tanto, porque pues básicamente solo es el principio, pero la que es la de One, pues sí, esa sí se me complicó bastante. Pero pues la logré pasar, ¿no? Yo me quedo con Barracuda, ¿no? Porque sea la más fácil. Sí, claro. Buena canción, buena canción. Buena canción. Y bueno, Gabriel, tu último juego. Y bueno, mi último juego es un juego que realmente no es muy conocido, pero así como a Aldo le trae muchos recuerdos de la infancia, se llama Time Splitters y es un juego de shooters con una historia padre porque son de viajes en el tiempo. Cambian los escenarios, las épocas, incluso los personajes, ¿no? ¿No era un exclusivo de 360, me parece? Me parece que sí, pero no, creo que no. No, también hay versiones para PlayStation 2, PlayStation 1. ¿En qué consola lo jugabas tú? Yo lo jugaba en Xbox clásico. El Time Splitters, Ok. en el Xbox negro, algunos le llaman. Eh, el Tony Hawk Pro Skater 1 lo jugaba en el PlayStation 1 y el Guitar Hero en el Xbox 360. Perfecto. Pues a mí también me gustaría compartir un poquito de los 3 juegos que más me gustan. Yo creo que empezaría con un juegazo, la verdad. Es el Toy Story 2 para PlayStation 1. Es un juego súper difícil, principalmente por la castrosa cámara, que si no la controlas bien, vaya, es complicado moverte. Está muy padre porque tiene muchos retos. Tienes que controlar bien al Buzz Lightyear. Más que jugarlo, me encantaba ver a alguien jugarlo, porque yo sí era medio malo para ese juego, porque era difícil. Pero sí me gustaba mucho, por ejemplo, ver a mi hermano jugarlo y ya le... O sea, prácticamente no lo jugabas tú, ¿no? O sea, Pues no, pero vaya, es un juego que marca mi infancia. pero sí lo jugabas. Sí, o sea, sí lo jugaba, pero no era bueno. Prefería Ok. ver a alguien más jugar. Aquí voy a entrar en el debate de los juegos del fútbol. Oh, No voy a decir FIFA. Pensé que ibas a decir algún FIFA No, 2006. no, Y luego el FIFA 2007, ¿no? También. no, no vas a decir FIFA, pero Eh, vas a decir PES. no, voy a ¿Tampoco? decir Ah, ok. Winning Eleven. Ah, ok. Y este juego, fíjate que me marcó porque hubo un tiempo en donde comprar videojuegos era caro. Y pues como todo joven, como todo niño, pues tenías tu consola chipeada, ¿no? A comparación de Quique, que tenía cartuchos originales. Sí, cartuchos originales. O sea, tenías tu consola hackeada, ¿no? Nintendo te obligaba a comprar lo original, ¿no? En No este había- caso, Sí, pues, sí. Tenías tu consola hackeada, ¿no, Lalo? pues podría decirse así. No, no lo hagan, muchachos, no lo hagan, pero... Bueno, el punto está en que, por ejemplo, ese Winning Eleven, yo siempre me preguntaba cómo es que podían
hackear un juego, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, había un juego de Winning Eleven específico de la Liga Mexicana, ¿no? Y le ponían pues como los uniformes parecidos a los de los equipos mexicanos y podían poner los nombres de los jugadores. Y existía el Toros Neza, obviamente cuando existía ese equipo, y existía el Querétaro, el San Luis, ese momento en donde la Liga Mexicana era interesante, ¿no? Ahorita ya ni siquiera ve el fútbol, ¿no? Pero eso me preguntaba, ¿no? ¿Cómo hackeaban ese juego en ese entonces? Porque podían modificar los nombres de los jugadores y tal cosas, ¿no? Y ya el último juego que diría que me gustó mucho fue el de Mario vs. Donkey Kong para el Game Boy. Muy bueno, muy buenísimo juego, neta, Sí, sí, en verdad, si tienen el chance de volver a jugarlo o quienes nos escuchan quieren jugarlo, buenísimo. Está Pues, difícil, pero... Básicamente cualquiera puede jugarlo ya con los celulares, o sea, lo descargas y... Pero no, porque ¿No? yo siento que es necesario utilizar los botones. Ah, claro, Al final claro. de cuentas, como que el touchpad que te brinda el teléfono no te da como para poder maniobrar a Mario y hacer ese tipo de juegos con él. Sí, sí, sí. Fíjate Bueno, que ese tipo de experiencias en los celulares desgraciadamente se perdió, ¿no? Sentir como tal los botones y la adrenalina, así apretar lo más duro que podías Y para aparte, que no te fíjate mataran. que es un poco incómodo porque llega el momento en donde el teléfono se calienta, ¿no? Ándale. Y, y más de jugar como que te sientes incómodo, los bordes del teléfono se te encajan en la mano. Mi mayor problema es que principalmente, o sea, ocupas parte de la pantalla, entonces no puedes ver también, o sea, También. ajá. Yo pienso que lo mejor sería descargar un juego en la computadora, ¿no? El juego que buscas, lo descargas, lo instalas, ya sea que lo tengas un emulador de la consola o lo descargues para PC, en el dado caso que exista para PC, ¿no? Sí, es la opción más viable. Claro que si gustas, por ejemplo, ya hay consolas chinas que venden, donde puedes emular un buen de consolas. Eso sí. Pues la verdad les agradezco mucho que nos compartan sus anécdotas. Yo creo que esto nos ayuda a que el público también conozca un poco más de nosotros y que tenemos nuestro lado gamer. Pero bueno, ahora sí a lo que nos reúne en esta ocasión. Un tema bien interesante, un tema de bastante debate y sobre todo un tema que es necesario analizar debido a la situación actual en la que nos enfrentamos. Obviamente a la situación actual en la que nos enfrentamos, pues me refiero a lo que nos separó en esta ocasión, ¿no? La razón por la cual estamos grabando de manera remota. Entonces, ¿cómo va a ser el formato de este podcast? A más de hacer un debate, porque principalmente yo creo que todos estamos de acuerdo, vamos a compartir ideas puntuales acerca de la sobrepoblación. Tal como lo mencionamos en el capítulo anterior, estaremos hablando un poco, charlando acerca de este tema. Pues bueno, obviamente todos sabemos qué es la sobrepoblación, ¿no? Pero aquí hay que entrar en plática y decir, bueno, ¿cómo es que este fenómeno se está dando? ¿Qué es lo que los países están y no están haciendo? ¿Y cómo es que esto afecta a las generaciones futuras? De hecho, tú, Aldo, traías algunos datos que recopilaste acerca de cómo se veía estas predicciones a futuro de la sobrepoblación, ¿no? Y son datos bien interesantes. Pero por favor, Aldo, nos gustaría saber un poco más. Claro, Eduardo, mira, la información la rescaté de la página de la ONU. Hablan sobre un artículo bastante interesante donde se proyectan ciertas situaciones en los futuros años. Uno de los datos importantes que menciona el artículo es que para 2050 la población va a alcanzar un número de 9.000 millones de personas. Es un número bastante grande si lo piensan. Y para 2100 se llegará a ser 11.000 millones de personas. Entonces, si lo consideran, imagínense, o sea, ahorita ya somos 7.000, imagínense para esas fechas. Pues mira, aquí lo interesante es que evidentemente estamos viendo un crecimiento en la población
Y eso preocupa principalmente por la cantidad de recursos que necesitamos para mantener a esas personas. Entonces, entre más sea el número de personas que habitan en el mundo, pues menos recursos tenemos. Claro, o sea, estamos hablando de que pues la población, mientras más personas seamos, más recursos tenemos que consumir, ¿no? Pero también está el problema en que hay países que consumen demasiado y hay países que no consumen ni lo suficiente, ¿no? O sea, países demasiado pobres y países que exageran en su consumo. Entonces, pues todo esto provoca que la tierra la tengamos que consumir muchas veces más. Por ejemplo, en Luxemburgo, si todos consumiéramos como es en Luxemburgo, tendríamos que tener más o menos los recursos de 9 planetas Tierra. O sea, es demasiado. ¿Ustedes qué piensan, o sea, acerca del crecimiento poblacional imparable? De hecho, aquí entra yo creo que el problema de que los países que más consumen tienen que buscar los recursos, como ya no los satisface su mismo país, los tiene que buscar de otros países, ¿no? Y entonces están explotando los recursos de otros países y se vuelve un problema. Aquí yo preguntaría, ¿ese es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos? ¿Es Estados Unidos el país que ya no satisface, por ejemplo, sus recursos y necesita forzosamente, voy a decirle de una palabra fuerte, invadir otros países para obtenerlos? Sí, efectivamente, yo diría que sí. Se ve pues, en muchas cosas, ¿no? Se ve en la ropa, se ve en el petróleo, se ve en los productos electrónicos, en muchísimos productos, de hecho. Viene algo interesante. Imaginemos que cierto país, por ejemplo México, actualmente tiene 127 millones de personas. En el mejor de los casos, en el caso ideal, se supone que el gobierno debería de ver por esos 127 millones de personas, ¿no? Efectivamente. ¿Qué les provee? Les provee casa, les provee comida, les provee estudios, etcétera. Pero en cuanto tu población aumenta, empiezas a limitar los recursos que le tocarían a cada uno. Porque no va a ser lo mismo lo que le va a tocar a 127 millones de mexicanos que lo que le va a tocar a 130, a 150. Entonces, aquí yo creo que entra un dilema en donde, ok, se supone que el gobierno tiene que proveer, esa es la idea, ¿no? La idea ideal. Tiene que validar, pues, la producción, tiene que hacer lo objetivo para poder tener una estabilidad, un bienestar, ¿ok? Entonces aquí mi pregunta sería, ¿cuándo es que ese bienestar se convierte en algo contraproducente? Bueno, como estabas diciendo, la vicesecretaria general de la ONU, de nombre Amina Mohamed, estaba hablando de unos programas, lo leí en un artículo, que decía que hay que educar a la población para una economía del futuro, para que ellos sepan cómo va a ser el nuevo sistema económico que una población de gran tamaño en el mundo va a llevar. Pienso que, la verdad no estoy seguro de cómo funciona este sistema económico, pero sería bueno tomar en cuenta esta situación, ya que pues la población va a seguir creciendo, no va a parar dentro de unos años, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Pues, Sí, de hecho se vuelve contraproducente cuando, imagínate que tienes un pastel y ya lo estás repartiendo y sigue habiendo más gente y el pastel los pedazos van disminuyendo. Entonces va a llegar un momento en el que no vas a poder satisfacer a una persona en todos los ámbitos con lo que tienes porque ya tienes demasiada gente. Gabriel mencionó algo interesante. Hay que reeducar a la población. Pero entonces aquí quiero destacar un punto importante. Este sistema económico que estamos viviendo, que estamos utilizando, ¿es el ideal para sostener a esta sobrepoblación? ¿A qué me refiero con este sistema económico? Principalmente
al libre mercado, por ejemplo, a las importaciones, que conlleva eso, exportaciones, a una economía en donde muchos países centralizan su moneda en el dólar. Entonces, ¿es esta economía o está esta economía preparada para sostener a un gran número de población? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, yo pienso que tal vez esta economía no está preparada. Esta economía de plano no lo está. Pero hay, o sea, no es el único punto que se toma en este tema. O sea, la sobrepoblación se ramifica de una manera increíble, ya que puedes tomar varias cosas varias cosas que hacen que la sobrepoblación disminuya. Bueno, que la gente no se reproduzca tanto, por así decirlo, ¿no? O sea, tal vez no es la mejor manera de decirlo, pero pues así es, ¿no? Por ejemplo, hay estudios que dicen que las personas más educadas suelen tener menos hijos, ¿no? O sea, o tal vez no los tienen. Y eso es igual estudio de la misma persona que había mencionado, de la vicesecretaria de la ONU. Decía esto en su artículo, que pues ella estudió que las personas educadas, con más educación, suelen a no tener familias numerosas, suelen a cuidar la economía de una manera más eficiente, y el problema entonces también está en los países pobres, porque a ellos es a quienes les toca todo, porque ellos no reciben una educación que sirva realmente en su país o en cualquier situación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se vuelven más pobres, los ricos más ricos, sigue creciendo la población, sigue aumentando los problemas de educación y pues se genera mucha problemática en el planeta. Entonces ahorita se quiere hacer un sistema, ¿no? Para ello. Pues justo es esto lo que menciona Gabriel. Hay una desigualdad económica muy notoria en el mundo y veámoslo de manera más real. Tan solo en México, la mayoría de la población, más del 60% de la población es pobre. ¿Esto qué significa? Pues que las oportunidades de estudios, las oportunidades para poder incluso comer, son muy bajas y son reducidas. Es entonces necesario erradicar la pobreza. Pero entonces, contestando a la pregunta que yo mismo planteé, es complicadísimo cuando centralizas la economía en unas cuantas personas. Ese es el problema. Que los recursos los estás concentrando, estás haciendo una centralización de los recursos y solamente se dividen en unos cuantos. Ese es el problema. Sí, la verdad es bastante interesante, digo, después de todo, lo que se plantea es que todos tengan una igualdad económica al final de cuentas, ¿no? Sí, de hecho, hablando de las desigualdades, viene lo mismo de que como el consumista consume más, termina explotando a los pobres, ¿no? Entonces, y eso mismo conlleva todavía menos oportunidades, menos educación, se vuelve una espiral descendente. Entonces, sí, el problema jamás se va a poder solucionar así. Y hay algo importante que me llamó la atención de lo que comentó Gabriel, de hecho tengo un dato sobre ello. Habló sobre los nacimientos, ¿no? Esta tasa de natalidad que existe en el mundo. Según este artículo que leí, se prevé que la tasa global de fecundidad, que bajó de un 3,2 nacimientos por mujer en 1990 a 2,5 en 2019, disminuya aún más, alcanzando 2,2 nacimientos por mujer en 2050. Es algo interesante, digo, al final de cuentas esto explica que va a haber menos personas. Pero aquí nace una pregunta, entonces, ¿cómo es que si este estudio habla de que las mujeres van a tener menos hijos, cómo es que entonces se va a dar la sobrepoblación? O sea, ¿qué creen que podría estar pasando ahí? Yo creo que el problema está también en la tasa de mortalidad. O sea, no solamente hay que ver la tasa de natalidad. La tasa de mortalidad en los años 1920
bueno, la esperanza de vida en los años 1920 estaba entre los 50 o tal vez menos años, ¿no? Una persona vivía a lo mucho 50 años. Ahorita, en la actualidad, está en 72 años. Y en el 2050, la tasa de mortalidad va a estar entre los 78 y 85 años de edad. Entonces, la gente va a vivir más, o sea, se vuelve más longeva. Pero, o sea, tal vez sí, hay menos nacimientos, pero también menos muertes. Y al fin y al cabo, los nacimientos van a seguir siendo más que las muertes y pues va a seguir creciendo la población. Ese es el... Aquí hay un problema bien interesante, y es que al disminuir la tasa de mortalidad, se genera un problema económico. ¿Y a qué me refiero con esto? Habrá más gente que necesite recibir pensiones, habrá gente que necesite tener fondos para su retiro. Entonces, nuevamente aquí es el problema económico. ¿Qué va a pasar en ese entonces cuando la cantidad de personas adultas sea mayor que la cantidad de personas que están trabajando o que son económicamente activos y son quienes aportan a las pensiones de la gente adulta? Así es, va a haber una brecha muy estrecha entre las personas que realmente pueden trabajar y los que pues están muy jóvenes para hacerlo y muy viejos. Y aquí es donde igual el gobierno debe también tener sus prioridades sobre qué podría hacerse en estas situaciones, ¿no? Y ahora una pregunta, ¿es este problema actual? ¿Es ahora que se está viviendo este tipo de cuestiones? Bueno, pues ahorita en la actualidad no creo que tengamos ese problema, lamentablemente debido a la contingencia sanitaria que estamos llevando. Sabemos que las personas que son de la tercera edad corren más peligro, ¿no? En la situación que estamos actualmente. Y pues el problema el problema económico no está en que los que trabajan le dan pensión a los mayores o eso. Ahora, el problema está simplemente por la situación de la pandemia, ¿no? Bien, Gabriel, aquí tocaste un punto bien interesante. Y podríamos decir, bueno, esta pandemia está regulando la población. Yo diría que no. Principalmente basémonos en datos, ¿ok? Y vámonos solo a México, no hagamos datos mundiales. Tan solo en México ha habido un poco más de 1 millón de contagios o casos que son referentes a contagio. Explicaban que el número de contagios no debe confundirse con el porcentaje de mortalidad de la gente o de las personas recuperadas. Y bueno, aquí hay que hacer un análisis. Yo ya mencioné que en México existe la población de 127 millones de personas. Y veamos los decesos de este problema, ¿no? Más o menos se contabilizan en unos 50,000, si redondeamos la cifra. ¿Qué porcentaje es? ¿Alguien me podría ayudar con el cálculo? Bueno, entonces estamos hablando del 0.03% de la población en México. Exacto. Cabe recalcar que es muy importante el respeto a las familias y a las personas que pues perdieron la vida. Sin embargo, estamos hablando del 0.03, me dices, Gabriel. Entonces, ¿qué es esto? ¿Realmente esta tasa de población perdida va a regular la sobrepoblación en el mundo? Bueno, al menos en México. Pues no, al parecer creo que no. O sea, planteándole de esa forma, sí, la verdad es incomparable la cantidad de personas que aún vivimos, ¿no? Sin falta de respeto a nadie. Entonces, pues sí, pensándolo de esa manera, claro que sí estamos viviendo estos tiempos de sobrepoblación justo ahora. Pero quiero desviarme ligeramente del tema y me gustaría preguntarles, entonces, ¿este es un problema real? Dada la cantidad de personas que han perdido la vida, y digo, México ha sido de los países con el índice de mortalidad más alto. Entonces, ¿es un problema real? Ojo, no llamo a que la gente pues baje la guardia, se descuide, no tome sus medidas adecuadas. Sin embargo, ¿es un problema real?
¿Es un problema tan grande como se pinta, como se está manejando? Bueno, pues sí es un problema real, hay que cuidarse, hay que tomar las medidas necesarias que pues, nos han estado diciendo desde hace ya varios meses, pero en lo que estamos no va a afectar la sobrepoblación. O sea, no la va a disminuir, no va a afectar la gran cosa, este problema. O sea, no es un problema de sobrepoblación, es un problema sanitario y ya. Pues bueno, regresando al tema por el cual estamos reunidos, aquí hay un dato bien importante que Aldo nos va a hacer favor de mencionarlo, y es cómo van a cambiar los parámetros de población alrededor del mundo. Así es, básicamente cambiarán los papeles, ¿no? Por así decirlo, puesto que India superará a China en población por ahí del año 2027. Y entonces es bien interesante. De hecho, hace algún tiempo hice un video en el canal en donde mencionaba que China representaba solamente China el 19% de la población mundial. ¿A qué voy con esto? ¿Cómo es que estos países revierten su población? ¿Cómo es que ahora China va a la baja en tasa de natalidad? India siempre ha sido un país poblado, pero entonces va a superarlo en algún momento. Y de hecho, si lo piensas, creo que es más que nada por la forma de su gobierno que tienen. Ya saben, ustedes conocen esta ley de hijo único y demás, ¿no? Entonces, creo que su mismo país su mismo gobierno del país es el que está regulando esta sobrepoblación que tienen, pues, dentro de sus territorios. Esta ley del hijo único existió, claro que sí, pero ya no existe en la actualidad. Obviamente, esta fue una medida grave, principalmente porque se dice que para las condiciones culturales de China era más importante en que en una familia naciera un niño varón. Entonces, ¿esto qué trajo como problemática China? Que haya mayor cantidad, un porcentaje mayor de hombres que de mujeres. Y entonces, ya en la actualidad no existe como tal esta medida, pero hay problemas serios que van a contrarrestar en la población futura. Pero aún así dices, o sea, a pesar de que ya no existe esta ley de hijo único en China, dices que para el 2027, bueno, Aldo nos dijo que para el 2027 India va a superar el número de población a China. O sea, suena difícil, o sea, teniendo en cuenta que es un 19% de la población mundial. ¿Qué porcentaje va a tener la India en el 2027? Pues sí, pensándolo bien, podría incluso alcanzar fácil un 25% de la población mundial. Mencionan que en Latinoamérica la tasa de natalidad está disminuyendo. Por ende, incluso en Latinoamérica habrá reducción de población. Y eso es un dato interesante. ¿Cómo es entonces que en los países subdesarrollados, México, todos los países de Centroamérica, Ecuador, Colombia, Venezuela, etcétera, va a haber una disminución de la población a futuro? Y tú tienes un dato acerca de eso, Aldo, ¿podrías decirnos? Así es, voy a hablar un poco sobre las áreas y la forma en la que van a crecer en porcentaje hasta el año 2100. Oceanía, excluyendo Australia y Nueva Zelanda, crecerán un 56%, todo esto de forma poblacional, claro. África del Norte y Asia Occidental un 46%, Australia y Nueva Zelanda un 28%, Asia Central y Meridional un 25%, América Latina y el Caribe alrededor de un 18%, Asia Oriental y Sudoriental solo un 3% y Europa y América del Norte apenas un 2%. Bueno, pues un 18% en nuestra región es un porcentaje elevado, ¿no? O sea, esperemos que o sea, estas predicciones no sean tan acertadas para que la población no aumente tanto.
A mí me gustaría hablar de la contraparte. Ya vimos los países más densamente poblados y los que se proyectan que en un futuro serán los más poblados del mundo. Pero ¿qué hay acerca de los menos poblados que en la actualidad existen? Voy a dar unos datos. Son algunos países que tienen la menor densidad de población. Mongolia solamente tiene 2 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Pueden imaginar eso? Wow, o sea, su densidad de población es muy pequeña a comparación de lo que hay, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Sí, exacto. Obviamente, toda esta población se concentra en una ciudad, pero si contemplamos el territorio como tal que abarca, por ejemplo, Mongolia, fácilmente podría haber 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Otro de los países menos poblados podría ser Australia, que son 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Islandia, igual 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Namibia, igualmente 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Surinam, 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Botswana, 4 habitantes. Canadá, 4 habitantes igualmente. Guyana, 4 habitantes. Libia, 4. Y Mauritania, 4 igualmente. Entonces, en el caso de Canadá, la extensión territorial de Canadá es gigantesca, solamente por debajo de Rusia. Entonces, es obvio que va a haber una concentración de población muy pequeña. Pero también se está dando un fenómeno curioso, y es que mucha gente de Latinoamérica emigra, por ejemplo, a Canadá en busca de trabajo. La cuestión aquí es que el mismo gobierno impulsa que gente vaya a esos países. ¿Por qué? Porque, como lo comentamos casi al inicio, la población está envejeciendo y ya está envejeciendo en algunas regiones del mundo. ¿Ustedes qué opinan? Sí, de hecho, igual en el documento que leí, habla que también es un punto muy importante considerar la migración como parte fundamental de la sobrepoblación. Entonces, pues sí, básicamente la migración lo que hace es aumentar de población ciertos países que desafortunadamente ya están sobrepoblados. También, por ejemplo, un dato interesante. Todos conocemos que Alemania es uno de los países más importantes, no solamente económicamente, sino socialmente. Y es ahora en donde mucha comunidad árabe ha decidido emigrar a Alemania. Y Alemania los acepta, siempre y cuando pues, sea una población que pueda pagar impuestos. Sí, vaya, sea parte de su economía. Aquí vamos a entrar a un tema más a fondo, y es el hecho de cómo es que se industrializa un país. Nuevamente, regresando al tema de la población en México, son 127 millones de personas. ¿Qué hacemos para subsanar digamos, desabasto de alimentos? Pues industrializamos el país. Al industrializar un país, comenzamos a utilizar los recursos que ese país nos da. Pero ¿cuándo llega a ser un problema esto? Esto va a ser un problema cuando la industrialización comienza a afectar el ecosistema como tal. Entonces estamos hablando de que la contaminación se da por el hecho de industrializar, por ejemplo, los alimentos, de industrializar el transporte, de industrializar la energía. Y es ahí cuando se da esta contaminación, porque a mayor número de personas necesitamos mayor industria para poder satisfacer. Y esto es clave, porque es cierto, entre mayor sea el número de personas que habitamos este planeta, más contaminación vamos a estar viendo en el ambiente. Y de hecho es un tema que muchos estudios y demás hacen hincapié en todo esto que es la sobrepoblación, ¿no? O sea, cuánto daño le estamos ya haciendo al planeta y cuánto daño le va a causar aún más cuando ya el planeta esté completamente sobrepoblado. Entonces, sí, tocando tu tema sobre la industrialización, imagínate, o sea, si la industria de carne, por poner un ejemplo, ya
emite tantos gases, etcétera, tanta contaminación al planeta. Imagínate cuando esa industria tenga que crecer para dar alimento a muchas más personas, la contaminación se duplicará o triplicará bastante. Y es justo esto. ¿Qué hay del desarrollo sustentable? Es necesario ver cómo comenzar a hacer este desarrollo sustentable. Pues bien, algunas soluciones pues sería comenzar a plantar pues tus propios productos. De hecho, sí es un poco difícil al principio porque pues no vas a plantar y luego te va a crecer, ¿no? Pero sí tienes que, pero por ejemplo, sí suele ser más nutritivo, suele ser pues, más orgánico, ¿no? Otra cuestión pues también sería el uso de la bicicleta, así dejas de utilizar pues todo el transporte público, ¿no? En primera, pues por todo el problema de ahorita, más aparte de la contaminación, sí, la bicicleta sí es un buen recurso. Sí, también podría ser, no sé, si no saben andar en bicicleta, pues patines, patineta, tal vez sea un poco más difícil, pero pues algo, incluso es buen ejercicio, ¿no? Sí, O sea, estaba por comentar que eso creo que es más difícil que andar en bicicleta. sí, lo sé, todo el mundo, bueno, la mayoría del mundo sabe andar en bicicleta, pero Pero no en pues, patines. pero por ejemplo, los jóvenes pueden ir en patines, patineta y es atractivo, ¿no? O Claro. sea, divertido y te puedes mover igual rápido, sin necesidad de usar transporte público o un auto. Sí, incluso caminar 15 minutos, 20 minutos, ya hiciste un ejercicio de cardio. Pues bueno, regresando un poquito al tema, Aldo, hiciste una mención muy importante y es la industria de la carne. ¿Cómo es que esta industria está contaminando el mundo? La cantidad de selvas, de bosques que se están exterminando por el simple hecho de plantar, en este caso, soya, para poder alimentar a las reses que se van a utilizar para la comida. Entonces, es una industria muy grande, es una industria que está acabando con el ecosistema. Lamentablemente, pues sí consumimos carne, pero yo creo que hay que hacerlo de manera más consciente y evitar consumir carne pues prácticamente todos los días. Claro, o sea, la carne pues es deliciosa para muchos, bueno, al menos para mí. Hay que ser conscientes del consumo excesivo de carne, ¿no? Y pues porque al final somos demasiadas personas que tenemos que consumir. O sea, hay hectáreas completas de tomate, de piña, de, no sé, diferentes frutas y verduras, cebolla, papa, muchísimo, ¿no? Que podemos consumir también. De hecho, es demasiada la cantidad de productos que podemos consumir. Bueno, pues hay que ser conscientes de este consumo y como en el video que apenas se subió en el canal, el consumo de carne vegetal, ¿no? Eso es, como ven, o sea, sería algo bueno, ¿no? Para la población, para ya evitar tanto consumo de origen animal y tener una conciencia a través del exceso de animales que consumimos todos los humanos, ¿no? Y de hecho, también cambiando un poco de tema, hablando más específicamente sobre la población y el medio ambiente, hay algo que recalcan muchos expertos y es que para hacer, más bien, la mejor forma para no dañar el planeta es no tener hijos. No tener hijos como tal, ¿no? Porque pues eso implica obviamente una boca más y pues después va a haber más y más y más. Entonces, el no tener hijos como tal ayudaría bastante al planeta y obviamente, en este caso, a la sobrepoblación. Claro, o sea, obviamente si no tienes hijos, esos hijos no van a tener hijos y sus hijos de sus hijos, de así sucesivamente. Y claro, o sea, frenas al menos un poco el crecimiento poblacional pues en tu ciudad, en tu país, en el mundo, por el simple hecho de no tener hijos.
Bueno, entonces, pues matas dos pájaros de un tiro porque pues no contaminas con alguien más que tiene que consumir, que tiene que vestirse, que tiene que ir a la escuela, a un salón más y todo eso, ¿no? Y además la población, pues no aumentas el crecimiento de población, ¿no? Entonces, es una gran alternativa actualmente y creo que las generaciones de jóvenes, adultos y adolescentes actuales están optando por no tener hijos. Esa es la Fíjate, actualidad. justo de lo que tú acabas de mencionar, si lo piensas de manera muy filosófica, el concepto de no tener hijos hace que tú seas el primero en tu línea genética que no va a reproducirse o que no va a tener una línea genética posterior. Esto durante millones de años. ¿Qué quiere decir? Que tienes descendentes que gracias a ellos es que tú existes. Pero a partir de ti ya no va a haber quién siga con tu línea genética. Sí, de hecho, ese es como que lo que la gente, por lo cual la gente tiene hijos, para no perder su linaje, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, tiene sus pros y contras, considero, y pues eso ya sería decisión de cada quien. De la manera filosófica lo ves así, de manera ambiental se ve de otra manera, entonces tiene pros y contras el Sí, tener y no sí, tener hijos. hay muchos puntos de vista sobre ese tema en específico, el no tener hijos. Puede llamarse a alguien muy egoísta al querer tener un hijo, ¿no? Porque pues no estás pensando en lo que ese hijo va a traer al mundo, ya sea bien o mal, como sea, va a ser algo más, alguien más que va a estar existiendo en este mundo y que, como ya lo dijiste, va a traer mucha más gente si es que no es adecuado de cierta forma y demás. Otra cosa importante es hablar sobre la educación que se le da a las personas, y no hablo de educación como tal de modales y demás, sino una educación un tanto arraigada a ese hecho de tener hijos, descendencia. Se puede ver en cuestiones religiosas, se puede ver en otro tipo de cosas que definitivamente causa que la gente tenga como que esta obligación moral por querer tener hijos. Y aquí viene la pregunta obligada. ¿Ustedes van a tener hijos? ¿Planean tener hijos? A ver, ¿Quieren tener hijos? Gabriel primero, me gustaría que Gabriel contestara primero esa pregunta. No, la verdad es que me veo en una situación difícil siendo padre. No, o sea, ya tengo una edad como para empezar a reproducirme quizá. Bueno, al menos, más o menos como a la edad que mis padres me tuvieron. Pero por ahorita no está en mis planes. No creo que por ahora tenga hijos. No pienso hacerlo. No me ha nacido. Quizás sería un no, no tendría O hijos. sea, en un futuro no te ves diciendo, a los 40 ok, sí quiero tener hijos, ya tengo el sustento económico suficiente y ya tengo para tener hijos, o sea, o de plano no. ¿Es un sí o un no? Es que es algo difícil porque la mentalidad cambia, o sea, no puedo asegurarte un sí o un no, cambiaría de opinión quizá, quizá no, mantendría el no hasta los 40 50 años, no sé, pero no lo sé, o sea, tal vez en algún momento sí quisiera tener un hijo, ¿no? A mí me gustaría ¿Qué tal? escuchar la opinión de Quique. Quique, por A favor. ver, Enrique, ¿quieres tener hijos? Pues yo ahorita en este momento yo diría que no estoy ni económicamente ni a lo mejor maduramente para tenerlos. Entonces, no, yo por el momento diría que no, pero pues no sé, en un futuro que igual no sé, las cosas cambian y todo, ¿no? Pero igual por el momento sí, un no. ¿Y qué hay de ti, Aldo? ¿Planeas tener hijos? Pues a diferencia de mis compañeros, yo sí considero, o más bien, mi respuesta es un rotundo no, porque pues no me siento capaz de educar a alguien. O sea, no es que lo vaya a educar mal a nadie ni nada, pero no sé, no me veo como tal criando a una persona. ¿Y tú, Eduardo? Ok. Tú, cuéntame.
Pues por ahora no. Evidentemente no estoy preparado. Como decía Quique, ni económicamente, ni moralmente, ni tiempo, ni nada. Entonces, por ahora es lógico que no. La vida puede dar muchas vueltas, puede pasar que de plano nunca fue un no. Pero tal vez me gustaría, tal vez, uno, no más. Ok. Alguien tiene que Ya con quedarse uno. con la herencia. Bueno, pues ya parece que nadie quiere tener hijos por el momento y tal vez en un futuro, dentro de 5 o 10 años quizás tampoco. Claro que hablamos de que la situación ha cambiado, ¿no? Económicamente, las oportunidades que uno tiene van cambiando conforme pasa el tiempo, ¿no? Y uno se da cuenta de lo difícil que es tener un hijo, ¿no? Pues sí, los tiempos han cambiado. Antes era una vida fácil. Antes el incluso estudiar una carrera universitaria te podía proveer de muchos beneficios. En la actualidad no, y es algo que tenemos que cambiar. Pues bueno, aquí podríamos terminar el programa del día de hoy, no sin antes tener la recomendación de la semana a cargo de Gabriel. Gabriel, cuéntenos, ¿qué tienes para nosotros? Bueno, Lalo, sí, yo quiero recomendarles un videojuego, así como la semana pasada pues fue una película, digo, hace 2 semanas fue una película. Yo les voy a recomendar un videojuego. Es un videojuego que se llama Celeste, del año 2018, y pues está para las plataformas de Steam, de Nintendo eShop, PlayStation Store, la tienda de Microsoft, Epic Game Store, y la desarrolladora es de Mad Makes Games. Y pues ¿No está espero para que... el GameCube? No, es un juego del 2018. Ok. Es un juego ¿Lo acabaste, para- Gabriel? No. Ok. No, jugué como 3 capítulos, son como 10, pero está muy bueno. Yo lo recomiendo, pues la trama es un poco existencial, o sea, la jugabilidad es algo distinta a muchos otros juegos y además el soundtrack que lleva el juego es muy bueno. Es puramente instrumental, pero es glorioso, o sea, se escucha increíble. Combina perfectamente con la escenografía del juego. Yo creo que cuando podamos reunirnos nuevamente lo iré a jugar a tu casa. Ojalá que sí, esperemos que sí, que sea pronto. Ya veremos que sí. Pues bueno, muchísimas gracias, compañeros, amigos. Esto ha sido todo por hoy. No olviden darle like a nuestro video, suscríbanse a nuestro canal de Dr. Kofner y denle click a la campanita para que les llegue una notificación cada que subamos un nuevo video. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram y dejar comentario en la caja de abajo. Así es, y nos pueden escuchar en la plataforma de Spotify, iVoox y aquí mismo en el video de YouTube. Y nos vemos el próximo programa. Gracias.